Cuando Elena vio el nombre de su padre aparecer en la pantalla de su celular, ya sabía que algo iba mal. No porque fuera adivina, sino porque Ricardo Mendoza jamás llamaba un martes a las 10 de la noche si no necesitaba algo. Elena estaba sentada en la biblioteca de la universidad rodeada de apuntes, tazas vacías de café y estudiantes igual de destruidos que ella por la temporada de finales. Afuera llovía suavemente y el reflejo de las luces del campus convertía el pavimento mojado en algo parecido a un espejo. Suspiró antes de contestar. Bueno. La voz de su padre llegó alegre. Demasiado alegre. Ingeniera. ¿Cómo está mi futura graduada? Elena sonrió apenas. Cansada. ¿Qué pasó? Nada malo. Solo quería hablar del viaje. Ahí estaba. El viaje. La graduación. El tema que llevaba semanas tensando silenciosamente a toda la familia. Elena cerró la laptop lentamente. ¿Qué pasa con el viaje? Pues, Cara tiene libre ese fin de semana y estaba pensando que podría acompañarme. Elena tardó unos segundos en responder. Miró por la ventana. Sintió algo pequeño y desagradable instalarse en el pecho. ¿Acompañarte cómo? Pues ir conmigo. Conocer el lugar. Estar en la ceremonia. Apoyarte. Elena cerró los ojos. 8 meses. Su padre llevaba apenas 8 meses saliendo con Cara y ya actuaba como si fuera parte oficial de la familia. La había visto exactamente 2 veces. Una en una cena incómoda donde Cara sonrió demasiado todo el tiempo y otra en el cumpleaños de Mateo, su hermano menor, cuando Ricardo insistió durante toda la noche en llamarla la madrastra. Mateo había pasado la mitad de la cena mirando el mantel. Papá, dijo Elena con calma. Solo tengo 4 entradas. Ya sé, ya sé. Ella no necesita entrar a la ceremonia. Entonces, podría estar en la cena. En las fotos. Pasar el rato con ustedes. Elena sintió como comenzaba a tensarse la mandíbula. Porque aquello no era solamente sobre Cara. Era sobre todo lo demás. Sobre quien había pagado ese viaje. Sobre quien llevaba años sosteniendo a la familia mientras Ricardo aparecía únicamente cuando las cosas eran fáciles. Mamá pagó el Airbnb para la familia. Y Cara podría dormir en el sofá. No le molesta. Eso fue lo que rompió algo. No el sofá. No Cara. La naturalidad con la que su padre asumía que podía extender invitaciones usando el esfuerzo de otra persona. Elena respiró profundo. No quiero eso. Silencio. ¿Qué significa no quiero eso? Que mamá pagó todo para que tú pudieras venir a mi graduación. No para convertir esto en un fin de semana romántico. La voz de Ricardo cambió inmediatamente. Más fría. Siempre haces esto. ¿Hacer qué? Poner a tu madre primero. Elena soltó una risa incrédula. ¿Perdón? Ella siempre queda como la heroína y yo como el idiota. Aquello dolió más de lo que esperaba. Porque parte de Elena todavía conservaba la esperanza infantil de que algún día su padre entendería. Entendería quién había estado realmente presente. Quien había sostenido todo. Pero Ricardo seguía viendo la vida como una competencia contra su exesposa. Nunca como una responsabilidad compartida. Esto no se trata de mamá, dijo Elena. Se trata de mi graduación. Solo no quiero sentirme incómodo todo el fin de semana. Entonces llévate a alguien. La frase estuvo a punto de salirle. Pero se contuvo. Papá, mamá literalmente pagó un hotel para ti porque dijiste que no podías costear venir. Él guardó silencio. ¿Y ahora quieres traer a tu novia para alojarse con nosotros? No tienes por qué hablarme así. Así como si fuera un aprovechado. Elena apoyó la frente contra la mesa. Y ahí, entre el agotamiento de los exámenes, la presión de graduarse y los años enteros de decepciones acumuladas, perdió la paciencia. No es el sofá lo importante, dijo finalmente.
Lo importante es que mamá no debería tener que pagar para acomodar tu relación nueva mientras intenta disfrutar la graduación de su hija. Silencio. Frío. Pesado. Después Ricardo habló con voz dura. Si Cara no es bienvenida, tal vez debería quedarme en casa. El corazón de Elena se encogió. Porque seguía siendo su padre. Porque una parte de ella todavía quería que estuviera ahí. Aunque otra parte estuviera cansada de perseguirlo emocionalmente toda la vida. Esa es tu decisión, respondió al final. Pero no voy a sacar a Mateo ni a la abuela del viaje y tampoco voy a pedirle a mamá que hospede a tu novia. Ricardo soltó un suspiro molesto. Espero que haya valido la pena expresar tu punto de vista. Y colgó. Elena permaneció mirando la pantalla apagada varios segundos. Después soltó el celular sobre la mesa y se cubrió el rostro con ambas manos. No lloró. Todavía no. Pero sintió ese cansancio profundo que aparece cuando uno se da cuenta de que ciertos padres nunca dejan de actuar como hijos. Cuando Elena era niña pensaba que los divorcios tenían villanos claros. Creía que uno de sus padres tenía que ser el malo. Luego creció. Y entendió que a veces las personas simplemente se cansan de vivir decepcionadas. Sus padres se separaron cuando ella tenía 11 años y Mateo apenas 5. No hubo gritos escandalosos. Ni platos rotos. Ni infidelidades descubiertas en hoteles baratos. Fue peor. Fue lento. Silencioso. Como ver una casa agrietarse poco a poco hasta que un día simplemente deja de sostenerse. Ricardo nunca fue cruel. Ese era parte del problema. Era divertido. Encantador. El tipo de hombre que hacía reír a todo el mundo en las fiestas. El padre que compraba helado después de los partidos de fútbol y hacía chistes durante los viajes. Pero también era el hombre que olvidaba citas médicas. Que decía luego te deposito y desaparecía 2 semanas. Que prometía ayudar con tareas escolares y cancelaba porque salió algo. Laura, la madre de Elena, era lo contrario. No tenía discursos bonitos. Ni grandes gestos. Solo estaba ahí. Siempre. Trabajando horas extra en la farmacia. Llegando cansada. Haciendo cuentas imposibles en la mesa de la cocina. Ayudando con proyectos escolares a medianoche. Escuchando llorar a Elena después de su primera ruptura amorosa. Llevando a Mateo a urgencias cuando tuvo neumonía. Llorando sola en el baño para que sus hijos no la vieran preocupada. La vida convirtió a Laura en una mujer fuerte a la fuerza. Y Elena lo sabía. Por eso la llamada con su padre le había dolido tanto. Porque sintió injusto que después de todo el esfuerzo de su madre, Ricardo todavía creyera tener derecho a exigir comodidad. Aquella noche Elena llegó al pequeño departamento que compartía con 2 compañeras cerca del campus. Apenas abrió la puerta escuchó música y risas. Claudia apareció desde la cocina con una copa de vino. Ahí viene la futura graduada depresiva. Elena sonrió débilmente. Hola. ¿Qué pasó? Mi papá. Claudia hizo una mueca inmediata. Conocía suficiente historia para entender. ¿Qué hizo ahora? Elena dejó la mochila en el suelo y se dejó caer en el sillón. Quiere traer a la novia a mi graduación. ¿La del fleco raro? Sí. No. Eso dije yo. Claudia se sentó junto a ella. Y Elena le contó todo. La llamada. El Airbnb. El sofá. El comentario sobre la madre principal. Cuando terminó, Claudia negó lentamente con la cabeza. Tu mamá es demasiado buena persona. Elena sintió un nudo en la garganta. Sí. Y tu papá se acostumbró a eso. Aquella frase quedó flotando en el aire. Porque era verdad. Ricardo vivía cómodo en la generosidad emocional de Laura. Incluso divorciados. Incluso años después. La primera persona que llamó a Elena al día siguiente fue su abuela Teresa. Y eso solo podía significar una cosa. La tía Patricia ya había abierto la boca. ¿Qué le dijiste a tu padre?
Preguntó Teresa apenas Elena respondió. Ahí estaba. Ni siquiera hola. Elena cerró los ojos. Buenos días para ti también, abuela. Teresa suspiró. Tu tía Patricia anda diciendo que humillaste a tu papá. Por supuesto. Patricia era la hermana mayor de Ricardo y había pasado 30 años justificando absolutamente todo lo que hacía su hermano. Si Ricardo olvidaba cumpleaños, era porque trabajaba mucho. Si no pagaba algo, era porque los hombres también tienen problemas. Si Laura se quejaba, Patricia decía que era demasiado exigente. Y aún así Teresa jamás había comprado ese discurso. ¿Quieres contarme qué pasó de verdad?, preguntó la abuela. Y Elena le contó. Todo. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego Teresa resopló. Tu padre siempre ha tenido miedo de sentirse incómodo. Elena soltó una pequeña risa triste. Eso mismo dijo él. Porque es cierto. Tu madre aprendió a aguantar incomodidades. Él aprendió a evitarlas. Teresa jamás adornaba las cosas. Tal vez por eso Elena siempre había sentido paz con ella. Su abuela fue quien la cuidó mientras Laura trabajaba turnos dobles cuando el divorcio recién había ocurrido. La mujer que hacía sopa cuando no había dinero. Que ayudaba con uniformes escolares. Que dormía en el sillón cuando Mateo tenía fiebre. Teresa conocía perfectamente la diferencia entre aparecer y sostener. ¿Crees que fui injusta?, preguntó Elena finalmente. No. Respuesta inmediata. Pero te sientes culpable porque es tu papá. Elena tragó saliva. Exactamente eso. Escúchame bien, continuó Teresa. Hay hombres que creen que ser buenos padres significa presentarse a los momentos felices. Pero la crianza real ocurre en lo aburrido y lo difícil. Aquella frase golpeó fuerte. Porque resumía toda su infancia. Mateo tenía 19 años y la capacidad extraordinaria de detectar tensión familiar incluso a kilómetros de distancia. Esa noche llamó a Elena por videollamada. ¿Qué hiciste? ¿Por qué todos asumen que fui yo? Porque papá publicó una canción triste en Facebook. Elena soltó una carcajada involuntaria. No puede ser. Como te extraño, mi amor. Con una foto negra. Eso logró hacerla reír de verdad por primera vez desde la llamada. Mateo sonrió satisfecho. Siempre había sido bueno haciéndola sentir mejor. ¿Qué te dijo? Elena volvió a contar la historia. Mateo escuchó en silencio. Luego se encogió de hombros. No quiero que venga. ¿Cara? Sí. ¿Por? Mateo dudó. Porque papá se pone raro cuando está con ella. Eso era cierto. Ricardo parecía desesperado por convertir su relación con Cara en una familia instantánea. Como si pudiera recuperar años de distancia emocional usando etiquetas rápidas. Madrastra. Familia. Nosotros. Todo demasiado pronto. La otra vez me preguntó si la llamaría segunda mamá, murmuró Mateo. Elena abrió mucho los ojos. ¿Qué? Creí que era broma, pero creo que no. Dios mío. Mateo se recargó en la silla. No odio a Cara. Solo, no quiero fingir algo que no existe. Elena sintió ternura y tristeza al mismo tiempo. Porque Mateo siempre había sido más callado que ella. Más cuidadoso. Y probablemente había tragado incomodidades durante meses para evitar conflictos. No voy a dejar que este viaje se vuelva raro para ti ni para la abuela, dijo Elena. Mateo sonrió un poco. Mamá lloró ayer. Eso le rompió el corazón. ¿Qué? La escuché hablando con la abuela. Decía que quería que tú tuvieras un fin de semana bonito y que no quería problemas. Elena se quedó quieta. Ese era exactamente el problema con Laura. Siempre acomodándose emocionalmente para que todos los demás estuvieran bien. Incluso su exmarido. Laura Mendoza llevaba años aprendiendo a no esperar demasiado de Ricardo. No porque lo odiara,
sino porque el amor se desgasta diferente cuando una persona carga con casi todo. Aquella noche estaba sentada en la cocina revisando cuentas cuando recibió la llamada de Elena. Escuchó todo en silencio. Sin interrumpir. Sin criticar. Cuando su hija terminó, Laura simplemente suspiró. No quería que esto se volviera un problema para ti. Y eso hizo que Elena quisiera llorar. Porque incluso ahora su madre parecía más preocupada por proteger la tranquilidad ajena que la propia. Mamá, ¿de verdad estabas dispuesta a compartir el Airbnb con Cara? Laura tardó en responder. Por ti, sí. Elena cerró los ojos con fuerza. No deberías tener que hacer eso. Lo sé. Aquella respuesta sorprendió a Elena. Laura rara vez admitía cosas así. Entonces, ¿por qué lo harías? La mujer miró hacia la ventana antes de responder. Porque pasé muchos años intentando que ustedes sintieran que tenían una familia completa, incluso cuando ya no existía. Eso dolió. Muchísimo. Porque Elena nunca había pensado cuánto debió tragarse su madre durante años. Las fiestas compartidas. Las navidades incómodas. Los cumpleaños donde Ricardo aparecía tarde con regalos enormes mientras Laura llevaba semanas organizando todo. El trabajo invisible. Siempre invisible. No quiero que sigas haciendo eso, murmuró Elena. Laura sonrió apenas. Tal vez tú ya eres lo suficientemente grande para entenderlo. Ricardo pasó 3 días convencido de que su hija había sido cruel. Se lo dijo a Patricia. A Cara. A 2 compañeros del trabajo. Incluso al bartender de un restaurante. Porque Ricardo tenía esa costumbre de buscar validación inmediata cuando se sentía herido. Solo quería incluir a Cara, decía. Elena exageró todo. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Lo sabía desde el momento en que mencionó el sofá y escuchó el silencio tenso de su hija. Porque parte de él entendía perfectamente lo que Laura había hecho. Pagarle un hotel. Otra vez resolviendo problemas que él no podía resolver solo. Eso le generaba una mezcla insoportable de gratitud y resentimiento. Cara estaba sentada frente a él en el sofá cuando finalmente habló del tema. Creo que no deberías ir. Ricardo la miró sorprendido. ¿Qué? No quiero causar problemas. Tú no causaste nada. Cara jugueteó con la taza entre sus manos. Ricardo, tu hija no me conoce realmente. Porque no me da oportunidad. Llevamos 8 meses. Y ya deberían aceptarte. Cara levantó la vista lentamente. ¿Aceptar qué exactamente? Ricardo abrió la boca. Pero no respondió. Porque ni él mismo sabía que estaba intentando forzar tan rápido. Tal vez tenía miedo. Miedo de darse cuenta de que seguía siendo un visitante emocional en la vida de sus hijos. Y que ninguna novia nueva podía arreglar eso. La mañana del viaje comenzó antes del amanecer. Laura manejaba el auto rentado mientras Teresa dormía detrás y Mateo escuchaba música con audífonos. Elena observaba la carretera desde el asiento del copiloto. Intentaba no pensar en si su padre realmente aparecería. No quería admitir cuánto le importaba todavía. A mitad del camino, Laura recibió un mensaje. Lo leyó rápidamente. Su expresión cambió apenas. Pero Elena lo notó. ¿Qué pasó? Laura dudó. Tu papá dice que sí irá. El corazón de Elena dio un pequeño salto. Solo. Sí. Y por primera vez en días sintió alivio. No felicidad completa. No tranquilidad total. Pero alivio. Tal vez porque debajo del enojo seguía existiendo la niña que solo quería que su padre apareciera. Aunque fuera tarde. Aunque fuera imperfecto. Aunque nunca supiera quedarse del todo. Ricardo llegó a la ciudad universitaria casi al anochecer. El tráfico le había destrozado el humor y el motel que encontró era incluso peor de lo que esperaba. La alfombra olía a humedad, el aire acondicionado hacía un ruido infernal y las almohadas parecían hechas de cartón. Pero no era eso lo que realmente lo incomodaba.
era saber que Laura había pagado una noche para que él pudiera estar ahí. Otra vez Laura resolviendo lo que él no había podido resolver solo. Se dejó caer sobre la cama y miró el techo. Durante años se había contado a sí mismo la misma historia, que era un buen padre. No perfecto. Pero bueno. Después de todo, jamás abandonó completamente a sus hijos. Iba a cumpleaños. Llamaba seguido. Mandaba dinero cuando podía. ¿No era eso suficiente? Pero mientras más crecía Elena, más sentía que algo se rompía entre ellos. Y no sabía cómo arreglarlo. Tomó el celular. Tenía ganas de escribirle. Decir algo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero cada mensaje sonaba mal en su cabeza. Finalmente escribió. Ya llegué a la ciudad. Descansa para mañana. Lo leyó 3 veces antes de enviarlo. La respuesta tardó apenas 1 minuto. Gracias por venir, papá. Eso le dolió más de lo que esperaba. Porque sonaba demasiado parecido a gratitud. Y un padre no debería sentirse como un invitado ocasional en la vida de su hija. El Airbnb era pequeño pero acogedor. Tenía paredes blancas, plantas en las ventanas y una cocina diminuta donde Teresa ya estaba preparando café como si llevara viviendo ahí años. Mateo ocupó el sofá-cama. Laura y Teresa compartían una habitación. Y Elena dormía sola en un pequeño cuarto con vista a la calle. Aquella noche intentaron actuar normales. Hablaron del campus. De la ceremonia. De restaurantes. Pero la ausencia de Ricardo flotaba sobre todos como una nube invisible. Hasta que Teresa se cansó del silencio. ¿A qué hora llega tu padre mañana? Laura levantó la vista. Dijo que estará antes de la ceremonia. Mateo hizo una mueca. Ojalá no llegue tarde. Laura le lanzó una mirada rápida. Mateo. ¿Qué? Siempre llega tarde. Elena sintió tensión inmediata. Ese era otro problema. Mateo ya no era un niño. Y comenzaba a verbalizar cosas que antes simplemente guardaba. Laura volvió a concentrarse en el café. Solo quiero que mañana salga bien. Entonces Elena la observó realmente. Las pequeñas arrugas nuevas alrededor de los ojos. El cansancio que parecía vivir permanentemente en sus hombros. Las manos resecas de tanto trabajar. Y de pronto sintió una oleada brutal de amor y culpa. Porque su madre llevaba años sosteniendo emocionalmente a todo el mundo. Incluso ese viaje. Especialmente ese viaje. Mamá. Laura levantó la mirada. Gracias. La mujer sonrió suavemente. Graduarte ya es suficiente regalo. Pero Elena supo que no era verdad. Porque para Laura, verla graduarse significaba algo mucho más profundo. Significaba que todos aquellos años difíciles habían valido la pena. La mañana de la graduación amaneció luminosa. El campus estaba lleno de familias cargando flores, cámaras y globos. Padres orgullosos. Madres llorando. Abuelos intentando entender hacia dónde caminar. Elena llevaba la toga negra perfectamente acomodada y el birrete le molestaba más de lo que esperaba. Te ves hermosa, dijo Laura apenas la vio salir. Y entonces lloró. Por supuesto que lloró. Teresa también. Mateo fingió asco. Dios, parecen una telenovela. Pero tenía los ojos brillosos. Ricardo llegó 20 minutos después. Y por un instante todo volvió a sentirse extraño. Porque ahí estaba. Con una camisa azul planchada apresuradamente y una sonrisa nerviosa. Como alguien que no sabía exactamente si todavía pertenecía a un lugar. Elena caminó hacia él. Y durante un segundo recordó demasiadas cosas al mismo tiempo. Los partidos a los que sí fue. Los cumpleaños olvidados. Las llamadas incumplidas. Los helados después de la escuela. Las promesas rotas. Todo mezclado. Ricardo abrió los brazos. Mira nada más, mi hija ya se graduó.
Y Elena lo abrazó. Porque incluso las relaciones rotas conservan pedazos de amor. La ceremonia comenzó con música clásica y discursos eternos que nadie realmente escuchaba. Elena estaba sentada junto a cientos de estudiantes mientras buscaba constantemente a su familia entre el público. Y entonces la vio. La silla vacía junto a Ricardo. El lugar donde probablemente habría estado Cara. Sintió culpa inmediatamente. Ridícula. Involuntaria. Porque así funcionan las familias complicadas. Incluso cuando sabes que pusiste un límite razonable, parte de ti sigue sintiéndose responsable por la incomodidad de todos. Pero entonces miró a su madre. Laura sostenía el programa de graduación con las manos temblorosas mientras sonreía orgullosa. Teresa lloraba sin disimulo. Mateo grababa videos horribles moviendo demasiado el celular. Y Elena entendió algo importante. Aquellas eran las personas que habían construido ese momento con ella. No solo quienes aparecían en las fotos felices, sino quienes habían estado en los días rotos. Las madrugadas. Los problemas. Las crisis. Cuando pronunciaron su nombre, caminó hacia el escenario sintiendo el corazón desbocado. Y justo antes de recibir el diploma escuchó un grito fuerte desde el público. «¡Esa es mi hija!» «Ricardo». «Por supuesto». Todo el auditorio se rió un poco. Elena también. Y por primera vez en todo el viaje, sintió algo parecido a paz. La cena fue en un restaurante pequeño cerca del campus. Nada elegante, pero cálido. Teresa insistió en pedir demasiada comida. Mateo seguía grabándolo todo. Laura parecía más relajada. Y Ricardo hacía esfuerzos torpes por mantener conversaciones normales. Durante un rato funcionó. Hablaron de trabajo. De la universidad. De recuerdos viejos. Incluso se rieron. Hasta que Ricardo cometió el error. Cara habría amado este lugar. Silencio. Pequeño. Incómodo. Laura bajó la mirada hacia su copa. Mateo dejó de sonreír. Y Elena sintió el agotamiento volver inmediatamente. Ricardo pareció darse cuenta demasiado tarde. Solo digo que... Papá, interrumpió Elena suavemente. Podemos no hablar de eso hoy. Él se tensó. ¿Todavía estás enojada? Elena respiró profundo. No quería pelear. No ese día. No ahí. No quiero pelear contigo. Pues parece que sí. Laura intervino inmediatamente. Ricardo. Pero él ya estaba alterado. Todo este viaje me hicieron sentir como un extraño. Mateo soltó una risa incrédula. ¿En serio vas a hacer esto hoy? Tú cállate. No le hables así, dijo Elena instantáneamente. Ricardo miró alrededor y finalmente notó las miradas incómodas de otras mesas. Entonces ocurrió algo inesperado. Laura habló. Y cuando Laura hablaba así, todos guardaban silencio. Ricardo, dijo con voz tranquila. Nadie quería hacerte sentir fuera de lugar. Pero tienes que entender algo, aparecer no es lo mismo que cargar con las cosas. Él frunció el ceño. Laura continuó. Elena no está castigándote. Solo está cansada de acomodar emocionalmente a todo el mundo. La mesa quedó completamente en silencio. Porque esa frase contenía años enteros de cosas no dichas. Ricardo abrió la boca. Pero no respondió. Por primera vez en mucho tiempo parecía realmente avergonzado. Después de la cena, Elena salió a caminar sola por el campus. Necesitaba aire. La noche estaba fresca y las luces universitarias iluminaban los edificios silenciosos. Escuchó pasos detrás de ella. Ricardo. Por supuesto. ¿Puedo caminar contigo? Ella dudó. Luego asintió. Caminaron varios minutos sin hablar. Finalmente él suspiró. Supongo que arruiné la noche. Un poco. Ricardo soltó una pequeña risa amarga. Siempre termino haciendo eso contigo.
Aquello sorprendió a Elena. Porque su padre rara vez admitía errores tan directamente. Papá. Él metió las manos en los bolsillos. Cuando tú y Mateo eran niños, pensé que después del divorcio bastaba con seguir apareciendo. Creí que eso era suficiente. Elena guardó silencio. Pero tu mamá hizo todo lo difícil. La honestidad de aquella frase la desarmó un poco. No eres un mal padre, murmuró ella. Ricardo sonrió tristemente. Pero tampoco fui el que necesitaban. Elena sintió un nudo en la garganta. Porque eso era lo terrible de crecer. Descubrir que tus padres no son héroes ni villanos. Solo personas incompletas intentando sobrevivir a sus propias limitaciones. No odio a Cara, dijo finalmente. Lo sé. Solo no quería que mamá tuviera que soportar más cosas por ti. Ricardo bajó la mirada. Y entonces dijo algo que Elena jamás esperó escuchar. Tienes razón. Así. Simple. Sin excusas. Sin victimismo. Solo verdad. Cuando Ricardo regresó al restaurante, Laura estaba sola esperando la cuenta. Teresa había llevado a Mateo al auto. Hubo un silencio incómodo. Después Ricardo se sentó frente a ella. Gracias por el hotel. Laura siguió mirando el recibo. No tienes que agradecer. Sí tengo. Ella levantó finalmente la vista. Ricardo parecía más viejo esa noche. Más cansado. Menos encantador. Más humano. Laura, sé que muchas veces te dejé cargar demasiado sola. Ella soltó una risa suave. Muchas. Y aún así siempre encontraste la manera de incluirme. Laura tardó unos segundos en responder. Lo hice por ellos. Ricardo asintió lentamente. Claro. Siempre fue por ellos. Y quizá eso era lo que más culpa le daba. Porque incluso divorciada, Laura siguió protegiendo el vínculo entre él y sus hijos mejor que él mismo. Elena se parece mucho a ti, dijo él. Laura sonrió apenas. No. Tiene más carácter que yo. Y por primera vez en muchos años, ambos se rieron juntos sin resentimiento. El último día del viaje amaneció tranquilo. Sin tensión. Sin discusiones. Teresa preparó desayuno. Mateo se burló de las fotos horribles que había tomado. Laura parecía descansar finalmente. Y Ricardo llegó temprano para despedirse. Traía una pequeña caja envuelta. Es para ti, le dijo a Elena. Ella la abrió lentamente. Dentro había una cadena plateada muy sencilla. Con un pequeño grabado atrás. Estoy orgulloso de ti. Papá. Elena sintió lágrimas inmediatas. No tenías que. Sí tenía. Hubo silencio. Después Ricardo miró alrededor del Airbnb. La cocina desordenada. Las maletas. La familia. Y entendió algo doloroso. Laura había construido un hogar incluso después del desastre. Él apenas había orbitado alrededor de él. Antes de irse abrazó a Mateo. Luego a Teresa. Y finalmente a Laura. Gracias por dejarme estar aquí. Laura lo observó unos segundos. Era importante para ella. Ricardo asintió. Pero esta vez entendió el verdadero peso de esas palabras. Capítulo 16. Hogar. Durante el viaje de regreso, Elena observó a su familia dormida dentro del auto. Mateo recargado contra la ventana. Teresa roncando suavemente. Laura manejando en silencio. Y sintió algo extraño. No felicidad perfecta. Las familias nunca funcionan así. Pero sí claridad. Su padre probablemente seguiría siendo complicado. Seguiría llegando tarde emocionalmente a muchas cosas. Tal vez jamás aprendería completamente cómo sostener a otros. Pero por primera vez Elena había dejado de sentirse responsable de hacerlo sentir cómodo todo el tiempo. Y eso también era crecer. Cuando llegaron a casa,
Laura estacionó el auto frente al edificio. Apagó el motor. Y permanecieron unos segundos en silencio. «Lo lograste», murmuró finalmente. Entonces Elena lloró. Pero no por estrés. Ni por enojo. Ni por decepción. Lloró porque entendió realmente todo lo que su madre había hecho para llevarla hasta ahí. Las horas extra. El cansancio. Los sacrificios invisibles. Las veces que fingió tranquilidad para que ellos no tuvieran miedo. Laura tomó su mano. «Nunca fuiste una carga, Elena». Y esa frase, después de tantos años, terminó de sanar algo dentro de ella. Meses después, Elena consiguió trabajo como ingeniera en una empresa grande a 3 ciudades de distancia. Mateo comenzó la universidad. Teresa siguió enviando comida suficiente para alimentar a un ejército. Y Ricardo, bueno, Ricardo empezó a intentar más. No de forma espectacular. No mágicamente. Pero empezó. Llamadas más frecuentes. Menos promesas vacías. Más presencia real. Cara siguió en su vida un tiempo, aunque ya nunca volvió a insistir en convertirse instantáneamente en familia. Y Elena aprendió algo importante de toda aquella historia. A veces poner límites no destruye relaciones. Solo revela cuáles eran reales y cuáles sobrevivían únicamente porque alguien estaba dispuesto a tragarse siempre la incomodidad. Aquella graduación terminó siendo mucho más que un diploma. Fue el momento exacto en que Elena dejó de actuar como mediadora emocional de sus padres. Y comenzó, por fin, a vivir como adulta. Porque crecer no siempre significa dejar de amar a tus padres. A veces significa aprender a verlos tal como son, y aún así decidir cuánto espacio pueden ocupar en tu vida. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Estamos creando nuevas historias con más frecuencia.